Amados hermanos, les bendigo y qué hermoso encontrarnos en esta noche todos juntos y como es debido, presentémonos delante de nuestro Señor en alabanza y en adoración. Padre Santo, en esta noche te invocamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tu perfecto amor nos ha alcanzado, porque Señor, si hay algo en nuestro corazón que nos motiva a buscarte a ti, es porque tú primero nos atraes con tus cuerdas de amor, Señor. Por eso te damos gracias, porque en esta noche, Señor, podemos una vez más reconocer ese milagro de la vida que tú nos has dado. Y en este día, Señor, esta nueva y renovada misericordia que has puesto tú delante de cada uno de nosotros, Señor, en la cual tú nos has ayudado ante cualquier desafío, adversidad, aflicción, incluso quebrantamiento de salud. Todo eso dejamos a un lado, Señor, porque tu preciosa palabra, los principios de tu palabra son los que nos motivan a seguir adelante, Señor. Gracias te damos por este tiempo y gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte y bendecirte. Como familia, como hermanos y como ecuatorianos también, Señor, queremos darte gracias porque tú sigues cuidando y protegiendo a nuestra nación. A pesar de cualquier situación, sabemos que nuestra nación te pertenece. Y todo esto, toda la transformación que necesitamos, se basa en hombres y mujeres que primero han sido transformados por Cristo. Así que en esta noche, Padre Santo, queremos una vez más pedirte a ti, que seas tú llenando nuestra mente y nuestro corazón, saturándonos, Señor, de tu bendita palabra y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros podamos seguir enmendando nuestro camino y honrándote a ti con todas las cosas. En Cristo Jesús hemos orado y te entregamos el resto de esta noche. Amén y amén. Cada anochecer hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. En mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la.
mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz, mi Cristo. Solo en ti, amado Señor, podemos encontrar esa paz que nuestra alma necesita. Solo en ti, Señor, podemos encontrar ese lugar y ese sitio seguro donde podemos descansar cada uno de nosotros. En la palabra de nuestro Señor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amado Señor, este es el consejo que nos da tu palabra. Y nosotros, Señor, queremos vivir apartados del mal. Queremos, Señor, realizar tu santa voluntad. Queremos buscarte a ti, que eres la fuente misma de la paz y que eres el único que nos puede ayudar y mantenernos en adelante, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo también que en nuestro país nos otorgas también como feriado, un tiempo de descanso. Te pedimos, Señor, que este tiempo también sea para tu gloria, que podamos reencontrarnos con familiares, con seres queridos, pero por sobre todo, que tengamos tiempos especiales contigo, Señor, donde podamos ver tu amor, tu paz, tu misericordia, tu sustento. Y gracias, Señor, porque en esta noche también nos das la oportunidad de tener este alimento espiritual a través, Señor, de esta casita, de este lugar en donde tú nos has plantado para poder recibir de tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú sigues haciendo. Y en esta noche, Padre, queremos también delante de ti presentar los diezmos y las ofrendas, Señor, entendiendo que todo es tuyo, que todo te pertenece. Y te damos gracias, Señor, porque tú sigues haciendo, Padre, a través de nuestra iglesia, tantas obras, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta y gracias por darnos este privilegio de poder presentar delante de ti, Señor, los diezmos y las ofrendas. Los ponemos, Señor, delante de ti y una vez más con un corazón agradecido por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, una vez más queremos enviar un fuerte abrazo a todos quienes se han conectado en esta noche y es un tiempo realmente bastante especial para poder alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor. Así que aunque sea feriado, qué hermoso ver que estamos aquí reunidos en la santidad de nuestro Señor, en su presencia. Así que como es también digno de hacerlo, nos presentamos delante del Señor en oración. Mi buen Padre y Señor eterno, queremos una vez más darte gracias, Señor, porque la predicación de tu palabra, Señor, se va a llevar a cabo. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de todas las cosas. Aquí estamos, Señor, dejando a un lado cualquier otro tipo de distracciones, porque tú eres lo que más importa. Y te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú hablando directamente a cada uno de nuestros corazones. Y yo me pongo, Señor, primero en la fila. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad también que me das de poder dirigirme a tus hijos y a tus hijas en esta noche. Un privilegio realmente inmerecido, pero de todo corazón, Señor, la primera necesitada de poder entender cada vez más las verdades de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo en tu presencia y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a poder entender las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, es un verdadero privilegio y un honor el poder dirigirme a todos ustedes en esta noche desde la ciudad de Quito, desde el centro del mundo para las naciones. Y qué hermoso ver que hay un grupo de hombres y mujeres que a pesar de que es viernes y que es en la noche y que es feriado incluso aquí en el Ecuador, pues estamos dispuestos a sintonizar esta transmisión en vivo y seguir la predicación de la palabra de nuestro Señor.
Y también queremos aprovechar esta oportunidad para enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra amada ciudad de Guayaquil, quienes están celebrando pues la independencia. Y qué hermoso el saber también que hay hombres y mujeres de esta preciosa ciudad, hermanos y hermanas en Cristo, que están dispuestos a celebrar primero el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el único por el cual nosotros podemos encontrar la verdadera libertad. Así que qué hermoso tener este tiempo para recibir de la palabra de nuestro Señor. Y sin más, amados hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen en el libro de Corintios. Vamos a leer la primera carta a los Corintios y vamos a citar inicialmente a modo de introducción algunos pasajes que encontramos aquí en la palabra, para luego centrarnos en un pasaje puntual. Y el título que hemos citado a la predicación del día de hoy, pues se llama Sabios en cuanto a juzgar a los demás. Les repito, sabios en cuanto a juzgar a los demás. Y es mi oración pedirle al Señor Espíritu Santo que nos ayude a entender este mensaje, ya que sé que estoy dirigiéndome a un grupo de hombres y mujeres que si apartamos este tiempo en un viernes por la noche es porque realmente tenemos un compromiso con la palabra de nuestro Señor. Es un grupo de hermanos y hermanas que de seguro muchos de ustedes son siervos. Están llamados al discipulado y están llamados a hacer el servicio en nombre de nuestro Señor. Así que qué hermoso poder tener en cuenta todos los principios que nos va a traer la luz, a la luz de la palabra, pues la exposición de esta noche. Para empezar, si nosotros solamente vemos el título de la prédica de hoy, de seguro más de uno debe recordar o citar en su memoria, pues el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1, donde se nos anima a no juzgar a otros para que nosotros no seamos juzgados. Sin embargo, es importante reconocer que a nivel general, este término, esta palabra juzgar, realmente tiene muchas implicaciones a nivel espiritual y es básicamente una disciplina que nosotros debemos desarrollarla con muchísima madurez, reconociendo la alta responsabilidad que tenemos como iglesia en hacer esta función, ya que somos llamados, y quiero pedirles que por favor primero me acompañen en el capítulo 6, Primera de Corintios, vamos a dar lectura el capítulo 6, el versículo del 2 al 4, y dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Como ustedes se dan cuenta, amada familia, realmente tenemos una responsabilidad muy alta que desarrollar, una disciplina, y estas tan solamente debemos hacerlos apegados a los principios de la palabra de nuestro Señor. Y para empezar, podríamos afirmar un principio, una base sólida con la cual nosotros debemos entender este mensaje. Y es que el primer principio para juzgar a otros es empezar con nosotros mismos. Le repito, el primer principio para juzgar a otros es empezar con nosotros mismos. Por eso cada vez que nosotros, por ejemplo, celebramos la Santa Cena, lo hicimos el domingo pasado, antes de celebrar la Santa Cena siempre se anima a la congregación a que nos probemos cada uno de nosotros, nos evaluemos para así hacerlo dignamente delante de nuestro Señor, probándose cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Esto es un ejercicio que debemos hacer constantemente. Antes de juzgar a otros, primero debemos empezar por juzgarnos a nosotros. Es por eso que en esta noche deseamos abordar un pasaje que también lo encontramos en el libro de Corintios, que lo expresa el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde podemos encontrar varios principios sobre el juzgar, sobre el evaluar, incluso al interior de la iglesia local. Y me llama mucho la atención si revisamos el contexto general de este libro, ya que vemos que los corintios, con bastante inmadurez, ellos procuraban la división dentro de la iglesia. Si usted, por ejemplo, revisa con tiempo lo que se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, vemos que ellos buscaban dividir. Algunos reclamaban por Pablo, por Cefas, por Apolo.
Sin embargo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con mucho amor, llena esta carta de un sinnúmero de principios y de recomendaciones que nosotros podemos tomarlas en cuenta como iglesia para seguir buscando y alcanzando la madurez. Y el pasaje que vamos a centrar nuestro estudio el día de hoy se encuentra en el capítulo 4 y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. Dice la Escritura: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, versículo 6, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo quería que todos nosotros, los lectores de estos pasajes, podamos entender la manera en que Dios medía y evaluaba a los siervos, a aquellas creyentes que han puesto su vida en servicio del Señor. Y de hecho, si usted ve en el versículo 6 que acabamos de dar lectura, realmente el propósito está muy claro. Dice, para que no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y lo leo también en la Nueva Traducción Viviente, donde dice de manera más clara, así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Debemos evitar irnos a los extremos. Si usted ve a lo largo de estos pasajes, nosotros podemos encontrar estas dos puntos opuestos. Y debemos nosotros tener mucho cuidado en no ir hacia estos extremos. Cuando se trata de evaluar a un hombre, incluso el ministerio de algún siervo, nosotros debemos ser muy cautos y apegarnos a lo que la palabra de nuestro Señor dice. Así que esto también es un llamado a todos quienes somos parte de diferentes actividades ministeriales. Si usted se da cuenta, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en estos extremos. Por una parte, podríamos llegar a ser tan indiferentes que podríamos aceptar a cualquier persona que hable de cualquier forma sin apegarse a la palabra de nuestro Señor. Eso sería un extremo. Pero el otro extremo es ser excesivamente tan críticos que ni siquiera al mismo apóstol Pablo nosotros le dejaríamos desarrollar su ministerio. No podemos irnos en estos extremos. La palabra de nuestro Señor nos anima, y usted lo ha leído en el primer libro de Juan, capítulo 4, en los primeros versículos, nos anima la Escritura a que debemos probar los espíritus. Si escuchamos nosotros la palabra de nuestro Señor por algún predicador, por alguna predicadora, debemos nosotros con mucho discernimiento probar los espíritus, pero debemos tener un cuidado muy especial delante de nuestro Señor, porque realmente esto no es algo que debemos hacerlo con ligerez. De hecho, tenemos que ser tan cautos en que cuando escuchamos un mensaje no estemos nosotros a la pesquisa, a ver qué dicen, a ver en dónde les caigo, a ver qué puedo yo argumentar o decir. Tenemos que ser muy sabios y mansos con nuestro corazón y recibir el mensaje. Que el Señor utiliza al siervo que Él desea utilizar es solamente cuestión de la soberanía de nuestro Señor. Lo que nosotros sí debemos hacer es apegarnos a la palabra de nuestro Señor y con discernimiento probar los espíritus. Pero es muy distinto el vivir juzgando y el vivir atacando o el vivir criticando de manera excesiva a un servidor de nuestro Señor. Así que para poder empezar con este pasaje, la porción que vamos a estudiar en esta noche,
quiero que abordemos 3 principios o 3 puntos principales que vamos a considerar. El primer punto es considerar una característica que debemos encontrar en todo siervo de Dios, en todo siervo de nuestro Señor. Y esta característica es la fidelidad. Y para eso yo, antes de demostrar esto, quiero que primero note cómo el apóstol Pablo aborda el tema y lo hace con tanta humildad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ver cuando en el versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Para empezar, él habla a manera grupal. Él no solamente está hablando de sí, está hablando de Pedro, tal vez de Apolos, Pedro que es Cefas, etc. Está realmente hablando de todos. ¿Y cómo denomina a todos? ¿Cómo se llega a nombrar con todos? Como servidores de Cristo. Él no se presenta con ninguna pose de alguna forma altiva, él se presenta con tal humildad. Y de hecho, si usted revisa la palabra servidor, literalmente esto significa remeros, personas que realizaban remos o que movían los remos en las galeras de los barcos romanos. Esto implica el concepto que es una persona subordinada al comandante de una nave. El término servidores, realmente si usted busca una concordancia bíblica, la va a encontrar por más de 20 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Y esto significa un servidor, es un subalterno que acompaña a una persona que está con un rango superior. Por lo tanto, de alguna forma esto también se puede llegar a traducir que un servidor es un asistente, es un colaborador, una persona que ayuda. Eso es lo primero que debemos nosotros notar, cómo el apóstol Pablo se presenta con el grupo de siervos de nuestro Señor. Y luego también hace una mención de una palabra muy especial, pues dice que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores, esto significa amos. Esto significa mayordomos, no significa amos. No significa que el administrador es dueño, todo lo contrario. Un mayordomo es un siervo que administra todas las cosas de su amo, pero que él no es dueño de nada de lo que él está administrando. Podemos citar el caso de José, que era administrador de Potifar. Ustedes lo ven en el libro de Génesis, capítulo 39. O podemos nosotros ver a la luz de esta exposición de la palabra, el ver que en la iglesia también el Señor levanta siervos, ministros, quienes son administradores o mayordomos. Y como usted ya lo leyó, dice, somos administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios vienen a ser esas riquezas espirituales que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Señor. Y todos aquellos siervos que el Señor levanta para poder llevar la palabra, para poder administrar todas estas riquezas en conocimiento, en gracia espiritual que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero lo más importante de todo esto lo vemos al terminar el versículo 2. Lo vamos a dar lectura. Ahora dice, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Y esta es la palabra clave. Y es que nuestro Señor evalúa el servicio de cada hombre y cada mujer que Él levanta en el ministerio, no en base a la popularidad, no en base al número de personas que están a cargo de este siervo o de esta sierva. Él no se basa en ese tipo de cosas que los humanos solemos hacer. Él basa el evaluar a un siervo, a una sierva suya, es en base a la responsabilidad de administrar con fidelidad lo que el Señor le ha encargado. Las riquezas espirituales, estos misterios del Señor, que sean fieles a su amo, a quien escribió estas preciosas palabras. Un mayordomo tal vez no puede ser del agrado de las personas que le rodean. Sin embargo, si ese administrador, si ese siervo, si ese mayordomo busca el agrado de su amo, realmente eso es lo correcto.
Busque el agrado de su amo porque es un buen administrador. Y para eso quiero citar a ustedes lo que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 4, y lo leo en la traducción del lenguaje actual. Y dice, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Así que como conclusión de este primer punto que estamos abordando, el reconocer esta característica que debe ser evaluada en cada uno de los siervos y siervas que el Señor levanta para realizar la obra de ministerio, pues es esta, el poder entender la fidelidad a su amo, a nuestro Señor. Así que la cuestión no era aquí en este pasaje que si Pablo era más popular o que si Apolos era un mejor predicador que Pablo o que Pedro, etc. El asunto principal que el apóstol Pablo nos demuestra aquí es que tanto Pablo como Apolos como Pedro sean hallados fieles en la ejecución de la tarea que Dios les había encomendado. Y ese es el primer principio que nosotros debemos considerar para aprenderlo y aplicarlo también en nuestras vidas. Si un siervo de Dios es fiel en su vida personal, en su hogar, en la tarea que el Señor le ha entregado, en el ministrar con la palabra del Señor, entonces es un buen administrador y por tanto solo el Señor tiene ya reservada una recompensa muy especial. Y una vez más, yo sé que me estoy dirigiendo a un grupo de hombres y mujeres que ya tal vez tenemos algún tiempo en los caminos del Señor y que muchos de nosotros hemos sido tal vez llamados a alguna área ministerial, a alguna área de servicio. Recuerden el primer principio, para juzgar, antes de juzgar a los demás, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Y hagamos de esta enseñanza que acabamos de recibir, el que nosotros podamos primero evaluarnos cómo estamos con nuestra vida personal, que examinemos y consideremos cómo estamos dentro de nuestras casas, de nuestros hogares. Y ahí sí, también evaluarnos cómo estamos haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. No importa cuál ésta sea. Tal vez usted ha sido llamado a predicar a sus familiares, ahí en su casa, en su núcleo familiar. Pues ahí está usted llamado a ser fiel a su amo y a buscar el agrado de él. Tal vez usted ha sido llamado a predicar a un grupo de personas, tal vez en algún ministerio, puede ser de oración, de ministración a parejas, de matrimonios, a familias. Pues donde usted haya sido levantado, el Señor tiene propósitos muy especiales y recuerde que Él no evalúa de acuerdo a la popularidad o a la forma de expresarse, Él no evalúa de acuerdo al número de personas que están a cargo suyo. Él evalúa y mide a cada creyente en su servicio en cuanto al apego a la palabra de nuestro Señor, a la fidelidad de nuestro Padre Celestial. El poder ser buenos administradores de los misterios que encontramos en la palabra de nuestro Señor. Así que esa es la primera característica que nosotros debemos considerar en este estudio. Ahora vamos a revisar un segundo punto. Y es que a la luz de este pasaje podemos considerar los juicios en la vida de un siervo de Dios. Podemos considerar los juicios en la vida de un siervo de Dios. Y es que debemos nosotros ser muy conscientes que un siervo está siendo juzgado constantemente, quiera o no quiera. Siempre va a haber alguien que lo critique, que de acuerdo a la forma en lo que hace o cómo lo expresa. Siempre. Si usted está sirviéndole al Señor, está en la mira de que otras personas lo juzguen y lo evalúen. Así que usted no se sorprenda. No diga, ay Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿y por qué me critican? ¿O por qué dicen esto de mí o aquello de mí? No. Con un corazón humilde debemos nosotros entender que nuestro Señor nos está dando esta enseñanza para poder considerar los juicios que todo siervo, que toda sierva del Señor pueden experimentar. Y aquí vemos por lo menos tres juicios en la vida de cualquier administrador, de cualquier siervo, de cualquier mayordomo.
Y el primero está el juicio de los hombres. Lo vimos en el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, por vosotros o por tribunal humano. Ahí se nos habla acerca del juicio por parte de los hombres. Y leo el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente y dice: a mí, en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se pone a averiguar si hago bien o mal. A Pablo no se molestaba, no se inquietaba si la gente lo criticaba, porque él sabía que el juicio de su amo realmente era más importante. Y esa lección es la que nosotros también debemos aprenderla y aplicarla en nuestra vida. Por otro lado, vemos un segundo juicio, donde encontramos el juicio personal del siervo. En el mismo pasaje dice, en el versículo 3, la parte final, dice: y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y en el versículo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aunque no, de alguna forma lo que Pablo nos está diciendo aquí es, aunque yo no recuerdo, aunque mi conciencia no me dice, aunque yo no recuerdo que haya hecho algo malo, no por eso estoy libre de culpa. Él no buscaba autojustificarse, más bien todo lo contrario. Él sabía, él tenía franqueza en su corazón y decir: tengo mi conciencia limpia, pero ni siquiera eso era una excusa para autojustificarse delante de otras personas. Y es que hay ocasiones en que realmente es tan sutil el aprender a conocernos y a evaluarnos a nosotros mismos, porque realmente nosotros podemos llegar a, repito este término, a autojustificarnos si es que no nos conocemos bien. Es una línea muy finita de separación que hay entre tener una conciencia limpia y una actitud de autojustificación. Y es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado y pedirle a nuestro Señor, así como vemos en cuantos pasajes del libro de Salmos, en donde los salmistas dicen: Señor, examíname, prueba mis pensamientos, examina mi interior y mira si en mí no hay camino de perversidad. Esos son los juicios que nosotros debemos seguir desarrollando como una disciplina espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que nos muestre todas aquellas actitudes que están en contra de su voluntad. Y aún así, como vemos el apóstol Pablo, aún él, que su conciencia limpia no lo acusaba de nada, con mucha franqueza, él no se autojustificaba, no buscaba eso como una excusa ante las cosas que él estaba haciendo. Así que es muy importante también considerar eso, este segundo juicio, el juicio personal del siervo. Pero vamos a revisar el tercer juicio que encontramos aquí en esta porción bíblica, y este es el juicio más importante, es el juicio de nuestro Señor, es el juicio de Dios. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Ciertamente Dios nos está juzgando en todo momento. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, que es este tesoro precioso que Él nos ha dejado, para que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, realmente lo que sucede es que la obra del Espíritu Santo nos revela, nos muestra a nosotros todas aquellas cosas que están dentro de nosotros en contra de la voluntad de nuestro Señor. La palabra nos anima a identificar todas aquellas cosas que están mal. Y es por eso que para mí es un verdadero gozo el tener todas estas noches, entre semana, de lunes a viernes, estos tiempos para estudiar de la palabra de nuestro Señor. Y no sé si usted coincide conmigo, más de uno, en cada noche hemos recibido una palabra de ánimo, pero también de exhortación, que nos anima a evaluarnos, a considerar nuestro caminar cristiano, nuestro caminar espiritual. Y es que ¿cómo podríamos nosotros negar que la palabra nos muestra
todas aquellas cosas que hacemos mal. Usted ya lo ha leído en el libro de Hebreos cuando dice que realmente la palabra es más cortante que cualquier espada de doble filo, que entra hasta nuestro más profundo interior, hasta nuestra alma, hasta los tuétanos, y que ahí revela todas esas cosas que están mal. Cada palabra de Dios que es pronunciada, apegada a la sana doctrina, tiene poder y tiene esa vida transformadora. Cada palabra de nuestro Señor es tan cortante para examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos, las intenciones incluso de nuestro corazón y así dejar en claro si estos son buenos o malos. Pero aquí, en este pasaje que hemos nosotros dado lectura, no hace referencia a este juicio que el Señor nos entrega a través del estudio serio de la palabra de nuestro Señor, sino que hace referencia a aquel juicio que toda la humanidad enfrentará. Unos delante de nuestro Señor, en el trono de nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor como el único y suficiente Salvador, pero aquel mundo que no lo reconoce como su Salvador, pues también será enfrentado ante un juicio, el gran trono blanco, al juicio del gran trono blanco. Y cada uno de nosotros pues tendremos que presentarnos delante de nuestro Señor en el gran trono blanco para condenación, pero en el tribunal de Cristo para recibir por parte de nuestro Señor esas recompensas de acuerdo a todo lo que nosotros hemos hecho, ya una vez salvos, porque somos llamados a hacer buenas obras. Así que, cito una vez más lo que dice aquí, precisamente nos dice, versículo 4, pero el que me juzga es el Señor. Esta porción hace referencia a aquella juicio o evaluación final que todos nosotros debemos hacer. Y lo más importante aquí, como estamos hablando acerca de los siervos, de los administradores del Señor, pues entendemos que en este juicio del tribunal de Cristo, pues estarán siendo evaluados todos los hechos verdaderos, todas las acciones que nosotros hemos realizado en el nombre de nuestro Señor, y será revelado en ese momento nuestras intenciones, todo lo que estuvo en nuestro corazón. De hecho, si usted mira conmigo, el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Los hechos verdaderos serán revelados en ese momento y los siervos de nuestro Señor serán recompensados. Así que, a modo de conclusión de este punto, no se debe usar estos pasajes que hemos estado estudiando para fomentar una independencia autojustificada de todos, de los creyentes dentro de la iglesia. La iglesia es una familia y como familia debemos ayudarnos mutuamente a crecer en los principios de la palabra de nuestro Señor. Y esta es la oportunidad para mencionar que si en algún momento usted recibe una crítica o va a entregar una recomendación a alguien, siempre la haga con sinceridad y en amor. Que sea el amor lo que le motive a poder dar alguna recomendación a algún hermano o alguna hermana en la fe. Si usted recibe una recomendación de un hermano en la fe, crea, de un hermano maduro, recíbalo con un corazón humilde, entendiendo que a lo mejor esta persona está siendo utilizada por parte de nuestro Señor para ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero si tal vez la persona que nos está criticando no tiene la razón, también tenga un corazón manso para ayudarle a aquel que lo critica a que vea las cosas como son. Siempre entendiendo que lo más importante es la evaluación de nuestro Señor, es entender cómo Él nos mide. Y así nosotros seguiremos guardando nuestro corazón, pero como familia en la fe estaremos también nosotros ayudándonos mutuamente a crecer en los principios de la palabra de nuestro Señor. Ahora sí, hemos revisado el primer punto, considerar la característica de un siervo o de una sierva de nuestro Señor, que es la fidelidad. Este segundo punto que acabamos de abordar es considerar los diferentes juicios que puede experimentar un siervo de Dios.
Pero el tercer punto, y con esto concluimos el mensaje de hoy, es considerar una aplicación práctica de los principios que hemos dado lectura. Y es que ya lo vimos en el versículo 5. Lo que hace Pablo es enseñarnos una aplicación personal de las verdades que acabamos nosotros de citar. Vuelvo a dar lectura el versículo 5 y dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo primero que nosotros podemos identificar aquí es que, primero, están juzgando a los siervos de Dios en el momento equivocado. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Estaban juzgando a los siervos de Dios en el momento equivocado. Cuando el Señor regrese, Él va a evaluar la vida y el ministerio de cada uno de nosotros. Así que es necesario aprender también a esperar que ese momento llegue, porque solamente es el Señor quien realmente conoce todas las cosas. Así que no nos apresuremos como lo hicieron los de Corinto. No nos apresuremos en dictar un juicio o en dictar alguna sentencia sobre algún siervo o alguna sierva del Señor, pues nosotros no tenemos conocimiento pleno de todas las cosas y por eso lo podemos estar juzgando en el momento equivocado. De hecho, nosotros no podemos ver el corazón de los hombres, así que no podemos juzgar sus motivaciones, no podemos juzgar sus intenciones, pero nuestro Señor sí, porque Él sabe todo. De hecho, recuerde lo que Él nos dice también en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando la Escritura dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira los corazones. Solo el Señor puede hacer eso. Así que confiemos en Él. Los corintios que estaban emitiendo juicios sobre Pablo, en realidad lo que ellos estaban tratando de hacer es hacer la función de Dios. Ellos creían tener el papel de Dios y asumían todos esos privilegios para poder juzgar a otros. ¿Con cuánta frecuencia nosotros podemos llegar a cometer el mismo error? Atrevernos a juzgar a un siervo o a una sierva de Dios. Qué fácil es malinterpretar situaciones, qué fácil es juzgar mal a una persona. Por tanto, una vez más, les recuerdo el primer principio. Antes de juzgar a los demás, debemos primero juzgarnos, evaluarnos a nosotros mismos. El segundo principio que nosotros, o la segunda aplicación práctica que vemos aquí, de acuerdo a la enseñanza de Pablo hacia los corintios, es que el primero, juzgaron a los siervos de Dios en el momento equivocado. Lo segundo es que los juzgaron en las normas equivocadas. Lea conmigo el versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Los corintios estaban midiendo a los diferentes hombres según sus propias preferencias, según sus propios prejuicios. Y por eso estaban comparando Apolo, Cefas, Pablo. Y ellos basaban sus críticas, con los corintios en aquel momento, es que ellos estaban juzgando mal, porque juzgaban en base a sus propios criterios. Y estas eran precisamente normas equivocadas. Pero el apóstol Pablo nos deja ver muy claro cuál debe ser la norma en la cual nosotros podemos basar cualquier juicio. Y lo dice precisamente en la parte final del versículo 6, donde dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? La palabra de Dios. Esa es la única norma, la única base que nosotros debemos considerar, tomar en cuenta. Así que la Biblia revela claramente la clase de vida y de servicio
que se requiere por parte de los siervos de Dios, de los ministros de Dios. Y no hay necesidad de que nosotros nos estemos inventando nuevos parámetros, nuevas normas, porque estas siempre van a estar afectadas por nuestros propios privilegios y prejuicios. Por tanto, debemos aprender, como dice aquí, dice, incluso él se utiliza al servicio de los demás porque dice, para que en nosotros aprendáis, para que en la vida de él nosotros podamos aprender. En este caso les animaba a los corintios, para que ellos puedan aprender a no pensar más de lo que está escrito, de lo que está escrito. Y ese es otro de las aplicaciones prácticas que nosotros podemos ver. Hasta aquí resumo. El no juzgar a otros en el momento inadecuado. Lo segundo, el no evaluar a otros en las normas equivocadas. Y lo tercero, es no juzgar a otros con las motivaciones equivocadas. Lo vimos también en el versículo 6, la parte final dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cada uno de los grupos que se encontraban en la iglesia de Corinto, lo que querían era tratar de derribar, de dividir entre los diferentes predicadores, para así levantar a un solo hombre, al hombre que a ellos les gustaba dentro de la iglesia. Así que, como ven, la motivación de los corintios realmente no era nada espiritual en lo absoluto. Ellos estaban promoviendo la división en la iglesia y ellos buscaban el ser partidarios de un hombre y así oponerse a otro servidor y oponerse a el grupo de seguidores también de ellos. Era necesario que los mismos corintios se examinaran a ellos mismos y vean la motivación y la intención primero de sus propios corazones y que así se llegaran a despojar del orgullo. Por eso Pablo les animaba a que no se envanezcan, que no se vuelvan orgullosos y con esto destruyan a la iglesia. Este mismo pasaje di lectura en la versión Nueva Traducción Viviente al inicio y voy a volver a leerla. Dice, así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Los mismos corintios tenían que evaluarse primero a ellos mismos y reconocer cuáles eran las motivaciones por las cuales ellos estaban elevando un juicio ante un siervo de Dios. La motivación es algo que solamente nuestro Señor reconoce. Y es por eso que nosotros también debemos ser muy cautos y identificar esto en nuestras vidas para realmente hacerlo de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Primero, antes de examinar, antes de criticar, antes de evaluar a otros, critiquémonos, evaluémonos, considerémonos primero nosotros. Y veamos primero cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras intenciones cuando elevamos un juicio ante un siervo o una sierva de Dios. Para concluir, amados hermanos, una vez más hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Y es mi oración de todo corazón que sea mi Señor Jesucristo, que sea mi Señor Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, que continúe hablando a sus corazones, así como lo ha hecho con el mío, y que sea Él mismo sellando los principios que hemos nosotros identificado en la exposición del día de hoy. Si hay algo que debemos corregir, si hay algo que después de examinarnos, el Señor nos ha mostrado que debemos cambiar en nuestras vidas, no seamos necios, ni seamos oidores olvidadizos, sino que realmente enderezcamos nuestros caminos. Y si estamos llamados al servicio, pues cada vez sigamos nosotros limpiando ese servicio, esas actitudes, esa forma de presentarnos, para que el Señor siga siendo glorificado a través de la tarea que Él mismo nos ha encomendado. Porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos no es por mérito nuestro, es porque desde lo alto, esas dádivas del Señor que nos ha otorgado, Él nos permite realizarlo. De hecho, lo estudiamos con Pastor Edguitar esta semana cuando el profeta Juan el Bautista nos anima a todos nosotros a que nosotros menguemos
para que sea el Señor Jesucristo glorificado en nuestras vidas. Así que como ven, amados hermanos, tenemos un llamado muy especial. Y es por eso, y me disculpan, realmente mi voz se ha afectado un poquito, pero bueno, ya estamos por concluir. Y lo que quiero yo para concluir este tema, para terminar esta enseñanza, es una vez más animarles a todos ustedes, ahí donde el Señor los haya colocado. Repito, a lo mejor usted ha sido llamado para predicar ahí en su núcleo familiar, o tal vez el Señor le ha dado un grupo de hermanos o hermanas que están buscando del Señor y usted los está ayudando en ese discipulado. Pueden ser familias, jóvenes, niños, pueden ser hombres o mujeres que estén ahí junto a usted y que usted ha sido llamado a servirlos a ellos como un buen administrador de los misterios, de las riquezas espirituales de la palabra de nuestro Señor. Pues oro, es mi anhelo de todo mi corazón en que cada uno de nosotros podamos ser hallados fieles ante esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Y si hemos sido llamados al ministerio, pues estamos llamados a compartir la palabra de nuestro Señor a otros. Así que si eso lo tenemos primero muy claro en nuestro corazón, una vez más, no olvidemos que somos administradores de la verdad de Dios. Y la clave está en preguntarnos a nosotros mismos dos cosas muy puntuales. ¿Hemos sido fieles primero obedeciendo la palabra de Dios? Segundo, ¿hemos sido fieles enseñando a otros los principios de la palabra de Dios? Lo importante aquí es reconocer que no solamente debemos ser fieles predicando, sino fieles practicando. Porque eso es lo que realmente el Señor evalúa en cada uno de nosotros. Y me encanta, y concluyo con esto, lo que el versículo 5 dice al final. Dice, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este pasaje, cuando yo lo leí por primera vez, a mí me sorprendió, porque nosotros siempre somos los que alabamos a Dios, los que entregamos reconocimiento y levantamos palabras de agradecimiento y de reconocimiento a Él. Pero aquí la Escritura dice que vamos a recibir alabanza de Dios. Yo no sé si tal vez en su corazón produce lo mismo que en el mío. Yo me siento pequeñita. ¿Cómo el Señor puede elevar alguna palabra de reconocimiento a una persona tan indigna? Pero solo el Señor lo hará en aquel día especial, delante de Él. Y Él revelará en ese momento las motivaciones, lo más oculto dentro de nuestros corazones. Y anhelo de todo corazón que todo lo que el Señor le ha llamado a hacer sea probado, sea realmente probado, de tal forma que sea hallado digno delante de nuestro Señor, para que todo lo que hagamos siempre esté alineado a su dulce y hermoso corazón. Así que con esto yo le pido que por favor también me acompañe en la siguiente oración. Amado Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, primero entendiendo que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia, y queremos nosotros prepararnos para ese encuentro. Te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra en esta noche. Y te pido, Señor, que seas tú sellando en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas este mensaje, porque vimos fue tu palabra, Señor, no opinión humana. Y me pongo primerita, Señor, en la lista para poder recibir las enseñanzas de esta noche. El poder entender, Señor, que tenemos que primero evaluarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a examinarnos, a que podamos nosotros identificar si hay un camino de perversidad en nosotros y que nos ayudes, Padre, a limpiarnos en actitudes, en pensamientos, en obras, en todo, Señor, porque queremos ser hallados dignos delante de ti. Queremos sacarte una sonrisa a ti, Señor, porque tú eres nuestro amo. Nosotros solo somos simples servidores, simples mayordomos, pero que queremos vivir, Señor, mientras nos permitas estar en esta tierra, ser fieles a ti, ser fieles a tu palabra. Y si nos das la oportunidad de compartir esta palabra, este mensaje, el evangelio, Señor, a otras personas,
Ayúdanos, Señor, a siempre permanecer fieles a tus principios, a no negociar, Señor, lo que tú nos pides que hagamos, Padre, y que podamos nosotros así honrarte con todo lo que hacemos, Señor. Gracias también te doy, Señor, por aquellos hermanos o tal vez amigos que nos están sintonizando por primera vez. Y a lo mejor les es curioso el entender un tema tan complicado como este, el juzgar a los demás. Te pido, Señor, que seas tú hablando directamente a sus corazones y que seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y que te muestres, Señor, como lo que eres, el Salvador. Porque tú viniste, Señor, por primera vez a este mundo no para juzgarnos, sino para salvarnos. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque nos muestras ese pecado que está delante de ti, Señor, y que nos separaba de esa comunión contigo. Pero oro, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que a lo mejor están escuchando esto por primera vez, para que ellos vean, Señor, que la palabra puede ayudarnos a limpiar nuestro camino de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión que va en contra de tu santa, buena y perfecta voluntad, Señor. Porque sabemos que todos, muy pronto, doblaremos nuestra rodilla delante de ti. Muchos de nosotros, Señor, algunos de nosotros lo haremos en el tribunal de Cristo. Y recibiremos, Señor, por parte de ti esas recompensas, esas alabanzas, Señor, que de verdad es algo indigno, pero que queremos vivir, Señor, para ese momento en el cual, Señor, queremos que todo lo que hayamos hecho en esta tierra, Señor, sea manifiesto, porque desde nuestro corazón queremos honrarte, alabarte, agradecerte, darte gloria y reconocimiento, porque eres tan hermoso, tan perfecto y tan santo, Señor. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que nos permites entender para poder vivir, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón enfocados a ese día tan especial donde tú serás alabado y reconocido por la eternidad. Te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias por este tiempo en tu preciosa palabra. Te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, una vez más les enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Somos su familia, estamos para el servicio de todos ustedes y queremos recordarles que el día domingo tenemos una cita muy especial. A las 10 de la mañana, nuestro culto en línea, el servicio dominical desde sus casas. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas, de sus corazones, y esperamos de todo corazón que se junten a nosotros para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor este próximo domingo a las 10 de la mañana. Les enviamos un fuerte abrazo, que mi Señor los bendiga siempre. Cada anochecer hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. En mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz,
tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, sin niño soy y en brazos voy. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la. Dame paz, quita el temor que hay en mí, sin niño soy y en brazos voy. En mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios,